Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Alcibiades Ramírez. El doctor Ramírez es cardiólogo internista, ecocardiografista, cardio-oncólogo, con el que estaremos tratando todos estos asuntos de la toxicidad por tratamientos de cáncer, el asunto del cáncer o no cáncer, tumores en el corazón. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchísimas gracias, gracias por su invitación. Como siempre, reciban un gran saludo de mi parte, tanto a ustedes como al público que nos ve por los diferentes medios. Y para mí, como siempre, un gran placer poder participar con ustedes y compartir con la población general algunos conceptos de la medicina. Gracias, doctor. El placer y el agradecimiento es de nosotros, porque es que usted se nos va por un año, doctor. ¿No? Entonces le caemos atrás y sabemos cómo está usted de apretado en su agenda. Y acuérdese que siempre reconocemos, doctor, su calidad de comunicador, cómo usted comunica a los amigos de Consulta Participativa y en todas sus actividades que seguimos. Usted es un comunicador, doctor, que ciertamente penetra en quien le está escuchando. Doctor, pero vamos a arrancar de una vez. Hay un tema con el asunto de las afecciones cancerosas en el corazón, de si hay cáncer de corazón, si no hay cáncer de corazón. Doctor, primero, ¿qué es la cardio-oncología? Ok, ok. Fíjese, la cardio-oncología es una disciplina nueva dentro de la cardiología, es una disciplina moderna que busca como objetivo la facilidad en el estudio y seguimiento de aquellos pacientes que padecen cáncer o neoplasias y que están siendo tratados con los diferentes métodos de tratamiento que existen. Entonces, para esto surge la cardio-oncología con el objetivo de estratificar esos factores de riesgo que tiene este paciente y facilitar al médico tratante, en este caso el oncólogo, a llevar a cabo un tratamiento efectivo que pueda proveer al paciente de una salud eh, restablecida o prolongar en muchos casos el deterioro de la misma. Entonces, por esto surge la cardio-oncología, el manejo del cardiólogo en los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con cáncer. Doctor, muy bien, pero el cáncer en sí, el cáncer ataca directamente el corazón. ¿Hay cáncer en el corazón? Esa pregunta es muy buena, esa pregunta es muy buena, porque mucha gente cuando escucha, nos oye hablar sobre cardio-oncología, pues ya ellos eh, hacen la idea, por ejemplo, de que es un cardiólogo, un médico que trata el cáncer del corazón. Pues mire, el corazón como un órgano, como otro, sí puede padecer las manifestaciones neoplásicas o tumorales, al igual que el resto, solo que su incidencia en presentar una neoplasia o siembra a distancia por otra neoplasia no es tan frecuente ni tan común como otros órganos, pero sí el corazón puede ser afectado y que en este caso muchas veces nos referimos como masas intracardíacas o tumores cardíacos, por no decir cáncer del corazón. Como usted sabrá, muchas veces es difícil hacer un diagnóstico histopatológico y que por estadísticas y por epidemiología, eh, el hecho de que sea una neoplasia histológicamente maligna en el corazón es bajo, pero sí existen tumores dentro del corazón, sí existen siembras a distancia de otro tipo de neoplasia. Y gracias a Dios que las neoplasias o cáncer desarrollado en el músculo cardíaco es mínimo
pero sí, sí hay que pensarlo y es un diagnóstico que hacemos muchas veces en los medios particularmente que me desenvuelvo, es frecuente. Sí, ahí tenemos neoplasia. Doctor, pero estas neoplasias, estos tumores en el corazón, ¿están calificados, están reconocidos por tipos, riesgos? ¿Qué estos tumores detectados en el corazón, cuáles son, cuáles son los más riesgosos? ¿Existe la posibilidad de que una neoplasia, un tumor de corazón, dañe de manera definitiva, permanente y conduzca a la muerte? Sí, sí, claro que sí. El problema con el corazón y las masas o tumores dentro de dicha cavidad o músculo es que todos sabemos que el corazón tiene una función mecánica, una función como bomba, y que aun siendo un tumor o una masa de etiología benigna, por el asunto mecánico puede ser deleterio para la salud o supervivencia del paciente. Por ejemplo, el tumor intracardíaco más frecuente que es histopatológicamente benigno es el mixoma. El mixoma que se puede presentar en una de las cuatro cavidades cardíacas, pero siendo más frecuente aurícula izquierda. Histopatológicamente es un tumor benigno, pero se puede comportar como un fenómeno letal dependiendo la ubicación geográfica donde se encuentre, dependiendo el tamaño. Por ejemplo, si se está en la aurícula izquierda, un tumor, un mixoma de gran tamaño puede protruir por la válvula mitral, causando una obstrucción al tracto de salida de la aurícula izquierda y como consecuencia ser fatal para el paciente. Paciente que puede de forma aguda eh, presentar un edema agudo de pulmón por una obstrucción al tracto de salida de la aurícula izquierda, lo que va a repercutir una regurgitación de ese gran flujo sanguíneo hacia el pulmón y como entonces el paciente presentar un edema agudo de pulmón difícil de manejar porque es mecánico, es una obstrucción al tracto de salida. Esta puede ser una de las grandes complicaciones. Otra complicación, el mixoma es una especie de músculo friable. Él tiende a desprender partículas, a microcélulas o células del tumor se desprenden, comportándose entonces como un fenómeno tromboembólico, fenómenos o émbolos que pueden migrar a distancia, siendo más frecuente a nivel del sistema nervioso central o cerebro, causando al paciente lo que es una enfermedad cerebrovascular isquémica tromboembólica de origen cardiogénica. Y todos estos factores de riesgo y características del tumor lo van a convertir en un tumor maligno. Hay otros tumores que dependiendo de su ubicación e histología se van a ubicar cerca, por ejemplo, del sistema de conducción eléctrico del corazón, eh, causando arritmia cardíacas, arritmias que pueden ser mortales. Puede haber destrucción de la configuración anatómica del corazón y todo esto ser deleterio para una supervivencia del paciente si no se hace un diagnóstico precoz y se somete al paciente, sobre todo a procedimientos quirúrgicos, en el caso del mixoma, que el tratamiento es quirúrgico, para revertir ya ese fenómeno mecánico que ha producido el mismo. O sea Doctor, que, doctor, y en el caso de cáncer en otros órganos que están cercanos al corazón, ejemplo, cáncer de pulmón, podría ocasionar una metástasis de cáncer de pulmón o de otro cáncer, conducir estas células cancerosas hasta el corazón y dañar al corazón. sí, sí, claro que sí, recibimos baja frecuencia, pero sí se reciben metástasis de órganos afectados por neoplasia a distancia a nivel del corazón. Yo he tenido casos muy progresivos, de muy mal pronóstico, y no solamente directamente al corazón. Estas neoplasias o tumores, tanto de pulmón y de mediastino, pueden causar
muchas veces por efecto mecánico y también por siembras a distancia, sobre todo a nivel del pericardio, complicaciones que afectarían el mecanismo y función del corazón normal. Por ejemplo, estas siembras a nivel de pericardio pueden ocasionar derrame pericárdico severo, derrames que van a impedir que el corazón tenga una función mecánica adecuada y que en su característica del derrame puede ser, vamos a decir, puede ser no solamente líquido, sino sanguinolento, lo que también entorpece muchas veces al tratamiento, pudiendo causar lo que llamamos taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco es una emergencia. Es una emergencia porque va a existir un colapso de cavidades cardíacas, sobre todo las cavidades derechas, la aurícula derecha, que es uno de los signos que utilizamos para hablar de severidad. Y como el corazón está atrapado en ese gran flujo de líquido, no tiene la capacidad de tener un ciclo de sístole, diástole adecuado, disminuyendo el gasto cardíaco y llevando al paciente a una muerte inminente si no se hace un diagnóstico temprano y un tratamiento para evacuar ese líquido temprano. Eh, Todos estos tumores mediastínicos de pulmón que puedan comprometer el espacio que necesita el corazón para un buen desenvolvimiento mecánico puede llevar a un colapso circulatorio, aunque no directamente de origen cardíaco, pero sí por disminución o colapso del gasto cardíaco. ¿Tiene esta posible metástasis, estas metástasis que ver, dado que el corazón, su trabajo es mecánico y necesita energía, podría esto tener que ver con un problema de bradicardia? Bueno, normalmente las arritmias o la disritmia a nivel pueden ser múltiples. Lo más frecuente es que ocurra eh, por el impedimento del trabajo normal del corazón, casi siempre va a estar taquicárdico. Pero pueden haber afecciones a nivel de lo que llamamos los nódulos o los nodos, perdón, que tienen que ver con el impulso eléctrico, tanto como es el nodo sinusal o auriculoventricular, y llevar al paciente a lo que llamamos bloqueo. Pueden existir bloqueo de ramas o bloqueo auriculoventricular, y esto se va a manifestar, como el paciente siempre dice, una bradicardia. El corazón me latía en 30, el corazón me latía en 20. Bradicardia, que no es más que un bloqueo de la conducción normal del corazón, y la misma va a llevar a una disminución o colapso del gasto cardíaco y ahí la manifestación clínica del paciente. O sea que cualquier patología que interfiera en la conducción eléctrica normal del corazón puede llevar al paciente a colapso circulatorio por trastorno en la conducción del ritmo. Doctor, esta neoplasia, tumores cardíacos, dado que el cáncer se tilda, se identifica como hay cáncer como silencioso, estos tumores, neoplasias cardíacas, producen una sintomatología que puede llamar la atención del paciente y del profesional del cardiólogo. Sí, sí, claro. Desgraciadamente, casi siempre, cuando ya da esta sintomatología, vuelvo y repito, dependiendo del tamaño y la ubicación, es que se va a presentar, pero muchas veces como profesionales y por la baja incidencia no vamos a pensar en que probablemente haya una masa intracardíaca. Casi siempre el diagnóstico de las masas intracardíacas es un hallazgo, vamos a decir, casual. En el caso del mixoma, que es el tumor más frecuente, la mayoría de las veces el paciente acude a la consulta no solo del cardiólogo, sino a la imagen cardíaca, llámese el ecocardiograma, que es lo más frecuente, pero puede ser otro tipo de imágenes, como la resonancia magnética, y entonces tú decir, mira, encuentro una masa ubicada en tal área del corazón,
como un hallazgo, como un hallazgo fortuito. En nuestro caso, ya que la mayoría, por ser una técnica tan simple, o no simple, sino fácil, de fácil acceso, como el ecocardiograma, la gran mayoría de tumores cardíacos, masa intracardíaca, se diagnostican por el ecocardiograma. No muchas veces yo que manejo pacientes con cáncer, muchas veces tú estás centralizado en ver cuál es eh, su función cardiovascular y no más bien está pensando en que probablemente haya una siembra a distancia o que haya una masa de otra etiología intracardíaca. Pero resulta que sí encontramos esos hallazgos y que muchas veces el paciente va a tener sintomatología que van a simular otra patología, por ejemplo, la estenosis valvular. Los pacientes van a tener los síntomas de probable estenosis, regurgitación, hepato yugular, pueden tener cansancio, disnea, escucharse a la auscultación, al examen físico, soplos o clip a nivel valvulares que sugieran, bueno, hay un deterioro valvular. Cuando uno acude a hacer la técnica y a confirmar la anatomía valvular, se da cuenta que el problema no es la válvula, que es una masa que protruye y que impide la apertura o cierre adecuado de la válvula, y es lo que me va a producir ese ruido grotesco a la auscultación y la sintomatología que presenta el paciente. Doctor, vamos a una pequeña pausa. Doctor, sabemos de los problemas y queremos que nos oriente en cuanto a la cardiotoxicidad por tratamiento de cáncer. Y dentro de esta orientación le vamos a pedir que nos diga si el tratamiento per se del cáncer, de los tumores del corazón, son tratados de igual forma que los otros tipos de cáncer. Dígame, doctor, cardiotoxicidad por tratamiento de cáncer. Ok, fíjense una cosa, no hay duda que la población sobreviviente del cáncer no solamente que padecen la enfermedad ha aumentado grandemente y gracias a ese aumento es que surge ese acápite de la cardiología como es la cardio-oncología. Se estima de que aproximadamente, por ejemplo, para el 2016 habían aproximadamente 18 millones de personas sobrevivientes de cáncer y que probablemente para el 2026, enero 2026, tengamos 20.3 millones de personas sobrevivientes al cáncer. Eso quiere decir que por estas estadísticas, que por este aumento de los pacientes sobrevivientes o que conviven con una neoplasia controlada, aumente. Entonces, estamos hablando de que el cáncer es una enfermedad crónica y por eso la manejamos como una enfermedad crónica. Este gran desarrollo, este gran avance en el tratamiento oncológico ha sido el éxito para que más personas sobrevivan a un cáncer, tanto así que sea curable o que permanezcan muchas veces con neoplasia controladas. Pero este mismo avance en la tecnología, en las nuevas terapias, también ha sido deleterio en lo que es la función cardiovascular, sobre todo la función cardiovascular. De ahí es que nace el interés de la cardiología en prestar atención o especializarse en esta área en cuanto al manejo de estos pacientes que están siendo tratados con fármaco X. El objetivo de la cardiología en este caso no es decir, cuidarme, por ejemplo, como cardiólogo, para que no se me dañe la función o la salud cardiovascular. Claro, ese es uno, pero el otro y más importante de forma inmediata es facilitar al oncólogo
que pueda completar su manejo terapéutico adecuado, que pueda utilizar las herramientas farmacológicas necesarias para devolver la salud al individuo. Por eso nosotros como cardiólogos practicamos la cardiooncología, siempre estratificamos al paciente en cuántos son los riesgos cardiovasculares ya existentes. Usted sabe que aunque hay neoplasia a temprana edad, hay un promedio de vida, la edad es un factor de riesgo importante para padecer una neoplasia y que una persona, por ejemplo, que vaya a desarrollar un cáncer de mama y tenga 68 años, pues probablemente ya sea hipertenso, o sea diabético, o tenga problemas circulatorios periféricos, o sea exfumador o fumador, ya tiene factores de riesgo que son los mismos tanto para el desarrollo de un cáncer como para el deterioro de la salud cardiovascular. Entonces ahí entra el cardiólogo a estratificar esos riesgos ya existentes, a controlarlo, a manejarlo, porque sabemos que con el posible tratamiento que se le va a dar para tratar la neoplasia o el cáncer, su salud cardiovascular corra riesgo. Y esa es la función del cardiólogo que lleva a cabo la función de cardiooncólogo, ¿de acuerdo? Estratificar los factores de riesgo ya existentes, pero conocer el riesgo cardiovascular con la terapia que se le va a aplicar al paciente, utilizar todas las herramientas, tanto farmacológicas como de estudio, para hacer diagnóstico precoz o a tiempo de probable deterioro de la función cardiovascular, hacer un equipo con el oncólogo, hematoncólogo, radiólogo, todo el personal de salud involucrado en el manejo del paciente para facilitar o llevar en el desarrollo una terapia farmacológica o de tratamiento que permita eh, concluir, concluir en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es el papel que utilizamos, que desempeñamos nosotros como cardiólogos. ¿De acuerdo? Facilitar que ese paciente reciba su tratamiento. Y si dado el caso presenta algún deterioro de su función cardiovascular por el manejo de alguno de estos fármacos, pues hacer un diagnóstico precoz, manejarlo, ponerse de acuerdo con el oncólogo y decirle, mira, avanza. Mientras yo monitorizo mi función cardiovascular, que es la más importante, dicho sea de paso, la gran mayoría o muchos de estos fármacos citotóxicos van a inferir en lo que es la función del sistema cardiovascular en diferentes formas, ya sea por el daño al músculo miocárdico per se o por otras manifestaciones como son las arritmias, como son la predisposición a enfermedad vascular, sobre todo coronaria, al infarto agudo del miocardio con algunos de los fármacos, se puede presentar aún con la existencia de arterias coronarias limpias o normales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros jugamos ese papel en prevenir que ocurran las que ya conocemos y en controlar los factores de riesgo ya existentes para que ese tratamiento sea. Doctor, pero estos daños, esta cardiotoxicidad por los tratamientos del cáncer, eh, eh, entendemos o pensamos el asunto de la quimioterapia, el asunto de la radioterapia, cuán dañino es para el sistema cardiovascular la aplicación de estos procedimientos, de estos fármacos. Ejemplo, la famosa radioterapia, por ejemplo, en el cáncer de mama, por la proximidad del corazón con la mama. ¿Cuál de estos procedimientos son los más dañinos y pudieran ser los más dañinos para el sistema cardiovascular? Sí, fíjense una cosa, es como yo le digo a mis pacientes, que muchas veces me dicen, por cualquier medicamento, no solamente relacionado con el cáncer, leí que esto hace tal daño, leí que tal cosa. Yo a veces le digo, tú has leído el acetaminofén,
¿Tú has leído lo que ocasiona la acetaminofén o el diclofenac? Ah, no lo he leído, pero te invito a que lo busques y verás que todos los fármacos, que todos los medicamentos tienen una parte negativa, unos más que otros, pero sí tienen una parte negativa. Dentro de los fármacos que utiliza el colega, el oncólogo, son múltiples, de múltiples familias, incluso ciclos o etapas de tratamiento diferentes. No todos van a tener la misma agresividad al sistema cardiovascular. Normalmente cuando hablamos de cardiotoxicidad, es un término que utilizamos no solo, no solo para hablar de la disfunción o el deterioro del corazón, sino también de todas las manifestaciones, eh, tanto del corazón como del sistema vascular. Hay que recordar algo, que el cáncer, y unos más que otros, no solamente pueden ser deterioro, no pueden causar, o sea, no solamente causan enfermedad al sistema cardiovascular por su tratamiento, sino como neoplasia per se. El cáncer por sí solo es una enfermedad inflamatoria y tiene predisposición a que ocurran otros fenómenos deleterios para la salud. Por ejemplo, los fenómenos tromboembólicos, los fenómenos, el tromboembolismo venoso profundo. Muchas veces el paciente no ha recibido tratamiento con quimioterapia, pero ya está escrito que un 18% de estos pacientes, cuando se diagnostica, por ejemplo, con un tromboembolismo venoso profundo, es secundario a una neoplasia existente. Entonces, pero ¿por qué tiene un trombo en la femoral si no es obeso, si no lo otro? Pero cuando tú investigas, ya probablemente es secundario a un proceso neoplásico subyacente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente es el tratamiento el que va a ser deleterio para la salud cardiovascular, sino la patología como tal. Dentro de los fármacos que se utilizan, claro está, uno van a ser más citotóxicos. Y siempre ponemos como, por ejemplo, los antracíclicos, los antraciclinas, el más utilizado, la doxorubicina, y los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab se utilizan tanto en tumores sólidos como tumores hematológicos. Dependiendo la dosis a utilizar, el riesgo puede ser mayor o menor. Y por eso es que estratificamos, el oncólogo domina perfectamente a a qué dosis por sobre metro cuadrado él debe aplicar al paciente y cuáles son los riesgos que puede tener con esa dosis. Entonces, siempre se hace necesario decir, bueno, ya se aplicaron 250 miligramos de doxorubicina sobre metro cuadrado, y bueno, ya esa es una dosis que puede presentar toxicidad. Pero no solamente el fármaco, hay que evaluar también los factores de riesgo, como dijo ahorita, ya existente en el paciente, o la combinación de fármacos. Todo esto va a sumar riesgo. Si se suma radiación con el tratamiento de radioterapia, gracias a Dios ha mejorado muchísimo. Ya sabemos a qué cantidad de Gray, cuando decimos, bueno, si sobrepasamos de 30 o 35 Gray, eh, esto puede ocasionar mayor probabilidad de efectos secundarios o deleterio en el paciente. Depende también el área a que se le va a dar la radiación y las complicaciones de la radioterapia, aunque nosotros también la manejamos, somos los que damos seguimiento, vienen siendo diferentes a la que ocurre con los fármacos citotóxicos, ya que un paciente, por ejemplo, al aplicar un fármaco de esto, puede hacer que algunas manifestaciones, incluso por la propia aplicación, si aplico el tratamiento un poco rápido, el paciente puede tener taquicardia, presentar alguna arritmia, perdí la fuerza, que me dio náusea, que me dio vómito, todo eso, pero la gran mayoría de las complicaciones van a ser crónicas, van a ser con el tiempo, ¿de acuerdo? Con la radiación, sobre todo cuando irradiamos a nivel del tórax,
¿Cuál es la precaución o área que está muy vascularizada? La radiación va a causar una afección de la luz de los vasos sanguíneos que con el tiempo se puede comportar como una estenosis vascular y trayendo como consecuencia el daño de dicha obstrucción. En el corazón, la radiación, el corazón tiene predilección por las arterias coronarias gruesas de gran calibre, sobre todo con el tronco. Va a producir estenosis, puede producir estenosis severa y larga, prominente de ese vaso sanguíneo. Y todos sabemos qué ocurre cuando un vaso coronario se obstruye. Como consecuencia, va a ser un infarto agudo al miocardio o un síndrome isquémico, porque el paciente va a presentar sintomatología de isquemia cardíaca que probablemente es secundaria a que recibió X cantidad de radiación. ¿De acuerdo? Pero si conocemos todos estos, como ya conocemos todas las complicaciones que puede traer con el tiempo, tanto de la radioterapia como la farmacológica, y tomamos las medidas del lugar y damos el seguimiento apropiado, nuestros pacientes con cáncer tendrán menor efecto deleterio de su tratamiento, una mejor sobrevida y, ¿por qué no?, recuperar su salud. Doctor, eso que usted señaló del asunto del equipo, del colega oncólogo y el cardiólogo, nos llama la atención por el asunto de paciente de 60 años con marcapaso colocado por padecer bradicardia. En el lado derecho se le diagnostica un cáncer de mama. Y esta paciente tiene que ser intervenida para practicarle una mastectomía porque tiene un tumor ya en una categoría donde hay que hacer la mastectomía radical. Esta paciente y los pacientes de cáncer de mama por la proximidad del corazón son las que presentan mayor riesgo con el asunto del tratamiento de cáncer de mama y los efectos cardiovasculares. Bueno, el cáncer de mama por su alta incidencia es uno de los cánceres que va a presentar mayor complicación cardiovascular y por el tratamiento, no solo por la proximidad, no es solo por la proximidad, salvo eh, complicaciones propias del estadio de la neoplasia, por ejemplo, ya un cáncer de mama infiltrado en etapas avanzadas que compromete no solo la mama, sino músculos, huesos del tórax, incluso ya con invasión por continuidad a otros órganos como pulmón, mediastino y todo esto. Claro está, es un tumor de alto riesgo para la salud cardiovascular, pero no por el hecho de que sea la mama y esté en el tórax. Con el tratamiento va a causar el deterioro, no necesariamente, ¿de acuerdo? El paciente que usted me acaba de decir, que tiene marcapaso, que tiene un cáncer de mama, fíjense, los pacientes con marcapaso, que ya hay por otra patología, como son los bloqueos auriculoventriculares o bloqueo de tercer grado, lo llamamos, que necesitan la asistencia de un marcapaso. Su tratamiento o pronóstico, prácticamente, si se toman algunas medidas propias del marcapaso, van a ser la misma. ¿De acuerdo? No tiene por qué variar. Yo no tengo por qué temer de que se le va a hacer una mastectomía al paciente si tiene un marcapaso. Ahora bien, como es un manejo en equipo, hay observaciones que yo debo hacer. Hay observaciones que yo debo hacer. ¿Cómo cuáles? Los pacientes que tienen dispositivos intracardíacos necesitan profilaxis antibiótica. Esa es una. Yo necesito una profilaxis antibiótica porque yo no quiero que se me contamine el cable que está dentro del corazón, que posteriormente me va a dar una vegetación, una endocardititis infecciosa, que es un proceso infeccioso costoso en cuanto al tratamiento y de largo tratamiento. Yo tengo que evitar eso. Otro manejo que yo tengo que tener cuidado con el marcapaso, y por eso tengo
que ponerme en contacto con el cardiólogo, electrofisiólogo que lo maneja, de que si al paciente se le puede colocar en muchos casos, por ejemplo, vamos a ponerle un marcapaso transitorio, vamos a apagar su marcapaso. Eh, si no se hace, entonces tener la precaución con el cirujano o el equipo quirúrgico de que el uso de cierto dispositivo, como por ejemplo el cauterio, carga el marcapaso, puede descargar el marcapaso y entonces el paciente ya tener las consecuencias de su otra patología. Entonces, siempre el equipo quirúrgico, dada la necesidad, se pone en contacto con el cardiólogo. Si no es el cardiólogo, el electrofisiólogo, con el cardiólogo clínico, eh, para que le dicte cuáles son las pautas a utilizar o tomar medidas para no inferir en el funcionamiento del marcapaso, ya que si lo tiene porque lo necesita, también de él va a depender su bueno. Pero el hecho, en cuanto, volviendo al tratamiento, lo más importante no es la ubicación del neoplasia, a menos que tenga ya invasión directa por continuidad, sino la característica o el tipo de tratamiento que se vaya a aplicar. Recordar que es un tratamiento salvo la radiación, es un tratamiento sistémico, es un tratamiento que va por las venas, va por la vena del paciente, que no necesariamente, si me hace daño a la mama, bueno, ¿por qué sistémico le va a hacer daño al brazo donde lo aplico? O sea, es un tratamiento sistémico. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedirlo sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor Alcibiades, dónde contactar a este médico, a este profesional y comunicador, al doctor Alcibiades Ramírez. Como siempre, muy agradecido de ustedes por la invitación y permitirme llevar algunos consejos, compartir alguna información con respecto al área que nos desenvolvemos. Eh, yo pertenezco al staff de cardio-oncólogo, sobre todo para los usuarios de estos hospitales, tanto del Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, así como el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter. Ya a nivel privado, estamos en cardioimágenes especializados. Con todo el placer, nuestro servicio está a su disposición. Lo que le podamos ayudar, pues aquí tienen uno que es parte del equipo dispuesto a ayudar. Gracias, doctor. Un abrazo. Igual, igual, papá. Bien, amigos, después de esta interesantísima entrevista con el doctor Alcibiades Ramírez, cardiólogo internista, ecocardiografista, cardiooncólogo, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.